Hoy estaremos hablando sobre el metabolismo de los carbohidratos, ya que sabemos que los carbohidratos son una fuente de energía para el cuerpo y las células para que puedan mantener sus funciones de forma adecuada. La vía principal de esto es la glicólisis. También podemos encontrar otras vías como gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenoneogénesis. Ahora estaremos hablando de la glicólisis, que es la primera vía que se toma en las células para generar energía, ya que se generan dos moléculas de ATP. Es una forma rápida pero poco eficaz para la célula. Primero, cuando la glucosa entra a la célula por medio de la exoquinasa en el músculo y la glicosidasa en el hígado, es fosforilada. Este paso ocurre para que la molécula de glucosa no salga otra vez de la célula. Luego es isomerizada a fructosa 6-fosfato. Y luego que es isomerizada a fructosa 6-fosfato por medio de la fosfofructoquinasa 1, es fosforilada nuevamente, no en el carbono 6, sino que ahora en el carbono 1, formando así fructosa 1,6-bifosfato. Luego, por medio de la aldosa, que hay distintos tipos de aldosa A, B y C en distintos tejidos, es cortada de una molécula de 6 carbonos a dos moléculas de 3 carbonos, que sería la dihidroxiacetona fosfato. Luego, esta dihidroxiacetona fosfato es otra vez isomerizada a gliceraldehído 3-fosfato. Y luego de que es isomerizada, es otra vez fosforilada. Y gracias a que es fosforilada, se generan otra vez dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. El fosfoglicerato, luego de ser otra vez fosforilado, se genera 1,3-bifosfoglicerato. Y por medio de la fosfoliteratoscinasa, se generan ya en este paso, quitando de estas dos moléculas de fosfoglicerato, quitando un fosfato, se generan dos moléculas de ATP. Luego de esto, de haberle quitado un fosfato a cada molécula de fosfolicerato, nos quedan dos moléculas de 3-fosfolicerato. Luego esta es isomerizada a 2-fosfoglicerato. Y cuando es isomerizada a 2-fosfoglicerato, es hidroxilada a fosfenol piruvato. Cuando es hidroxilada a fosfenol piruvato por medio de la piruvatoquinasa, que es una de las tres reguladoras de esta vía, junto con la exoquinasa y la fosfofrutoquinasa 1, otra vez se generan dos moléculas de ATP y genera un producto final que es el piruvato. Luego, si existe una buena oxigenación, se genera acetil-CoA y es enviado al ciclo de Krebs para poder generar más energía. Y si no hay una buena oxigenación, se genera lactato. Y esto pasa mucho en el músculo. Se puede dar un ejemplo: cuando se acumula lactato, se genera el dolor de músculos luego de hacer ejercicio. Bueno, esta es una de las primeras vías. Como ya vimos, la piruvatoquinasa, exoquinasa y fosfofructoquinasa son las enzimas reguladoras, que sin ellas esta vía no podría ser bien regulada. Luego, la siguiente vía, que es la antagónica, si lo quieren ver de este estilo, porque glicólisis, estamos rompiendo la molécula de glucosa, es la gluconeogénesis, que es la formación de una nueva molécula de glucosa. Se empieza por medio del piruvato. El piruvato, por la medio de la piruvato carboxilasa, es fosforilada y se genera oxaloacetato. El oxaloacetato, por medio de la pepcarboxicinasa, es otra vez fosforilada y se genera fosfenol piruvato. Luego ocurren todos los pasos que ocurren en esta vía son inversos a lo que había pasado. Luego del 2-fosfoglicerato es isomerizado a 3-fosfoglicerato. Y luego en el 3-fosfoglicerato es fosforilada por medio de la fosfoliterato ya no sinasa, sino que fosfatasa a 1,3-fosfoglicerato. Luego por el medio de NH es reducido y se genera gliceraldehído 3-fosfato. Luego por medio de la aldolasa es isomerizado de gliceraldehído a dihidroxiacetona fosfato. Luego, cuando ya tenemos las dos moléculas de hidroxiacetona fosfato, esta se unen las dos moléculas por medio de aldolasa y se unen las dos moléculas y se genera solo una molécula de de fructosa 1,6-fosfato. Luego, cuando esta es hidratada por medio de la fructosa 1,6-bifosfato y se genera ya solo una molécula de fructosa 6-fosfato. Luego de esta de fructosa 6-fosfato es isomerizada a glucosa 6-fosfato y esta es luego hidratada por la glucosa 6-fosfatasa, pierde el fosfato y se genera ya la glucosa. Estamos viendo otra de las vías que puede agarrar la glucosa en el metabolismo de los carbohidratos.
que sería la glucogenólisis y gluconeogénesis. Estas vías son para almacenar glucosa o generar glucosa libre en los tejidos. La glucogenólisis es para romper el glucógeno, que es como es almacenado de forma en el hígado y en el músculo por medio del en glucógeno, que son un enlace 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4 y un enlace alfa 1,6. Y así sucesivamente para hacer el reservorio de glucógeno en hígado o músculo. Esto ocurre así. Por medio de la glucógeno fosforilasa está el glucógeno y se va cortando un enlace 1,4, 1,4, 1,4 y esta parte es conocida como dextrina límite. Ahí es donde ya tiene que ser cortada de distinta manera por una distinta enzima, un distinto tipo de enzima de glucógeno fosforilasa y ya puede ser liberada todas las moléculas de glucosa. Cuando estas no funcionan se generan las enfermedades tales conocidas como Pompe-Macaro. Ahora miraremos los pasos más brevemente. Cuando tenemos el glucógeno formal, que es como ya había sido explicadamente, y se llega a la dextrina límite, ocurre esto: se corta un enlace 1,4, se corta un enlace 1,4, se llega a la dextrina límite y se corta un enlace 1,6. Ya con eso se puede generar una glucosa libre y puede ser utilizada en glicólisis en el músculo, ya sea en el músculo o en el hígado. Esa es la vía de glucogenólisis. Estaremos explicando cómo es cuando la glucosa ya no se necesita glucosa para generar energía y necesita ser almacenada en los tejidos, que sería la formación de glucógeno, o sea, glucogénesis. Tenemos la glucosa libre. De la glucosa libre estamos formando un glucógeno lineal, que por medio de la glucógeno sintasa se genera la misma el mismo suceso, solo que en vez de cortar, une. Entonces se cortaría un enlace 1,4, un enlace 1,4, un enlace 1,4 y genera 1,6 también para poder generar ya el glucógeno de la forma normal. Luego, en el glucógeno lineal tiene que ser fosfatado y cuando es fosfatado se genera la glucogenina. Y de ahí luego la glucogenina por el medio de UDP es generada en una glucogenina de 8 glucosas. Luego por medio de la glucógeno sintasa se genera un glucógeno lineal. Luego del glucógeno lineal se tiene que unir, los enlaces ya están unidos solo los enlaces 1,4, corta un enlace 1,4 y con esa glucosa libre que se generó, genera un enlace 1,6 por medio de la enzima conocida como la enzima ramificante. Y ya se genera sucesivamente por muchos pasos y se genera el glucógeno formal, conocido como ya un glucógeno con un enlace 1,4, un enlace alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,6. Ahora estaremos hablando de la ruta alterna del metabolismo de los carbohidratos, que es la ruta de pentosfosfato, que tiene una fase oxidativa de generación de NADPH y una fase no oxidativa que es generación de pentosas, que es la ribosa para generar así síntesis de ácidos nucleicos. Como podemos observar aquí, sufre el mismo paso que por medio de la exoquinasa o glucosidasa. Y si la célula decide hacer ruta de pentosfosfato, en vez de seguir el siguiente paso de la glicólisis, se da el primer paso de la ruta de pentosfosfato, que sería por medio de la enzima conocida, que es una enzima reguladora de esta vía, que es la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, que por medio del NADP y el agua genera NADPH y convierte la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato. Luego, por medio de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, hace lo mismo y generando dióxido de carbono, ya genera la ribosa 5-fosfato. Luego, si se necesita ya la ribosa 5-fosfato, es enviada a síntesis de ácidos nucleicos. Luego de esto, la shilulosa por medio de la 3-epimerasa, la ribosa es transformada en shilulosa 5-fosfato. Luego, la transcetolasa, que utiliza la coenzima TPP, sin esta no puede funcionar, es transformada en gliceraldehído 3-fosfato y la otra ribosa que va ocurriendo al mismo tiempo de la edad es transformada en pseudoptosa 7-fosfato. Y luego estas dos por medio de la transaldolasa es transformada en fructosa 6-fosfato y después transformada otra vez e isomerizada en glucosa 6-fosfato. Luego con el otro paso, cuando la pseudoptosa por medio de la transcetolasa es transformada en eritrosa 4-fosfato, por medio también de otra coenzima como la transcetolasa y utilizando TPP, es transformada en fructosa 6-fosfato y luego glucosa 6-fosfato y enviada otra vez para que se pueda generar otra vez la vía o que tome la glicólisis. Ahora estaremos hablando del ciclo de Krebs, que es un ciclo donde se unen todas las vías del metabolismo, ¿no?, de carbohidratos, lípidos y
Aminoácidos, esta es una vía que su función es hacer la oxidación terminal de la molécula de acetil-CoA y también para generar coenzimas reducidas como NADH y FADH para la cadena transportadora de electrones y así generar la fosforilación oxidativa. Esta tiene dos fases, una fase oxidativa, que es donde la fase terminal donde se oxida terminalmente la coenzima A, y una fase de regeneración, que es una fase no oxidativa, donde se regenera el oxaloacetato por medio de las deshidrogenasas. Bueno, aquí empezamos de primero con el piruvato. El complejo piruvato deshidrogenasa es una enzima con 3 sitios activos donde descarboxila, deshidrogena y es activada con el acetil-CoA por medio de la coenzima A. Este es el piruvato que viene de la vía que sería la glicólisis. Si existe una buena oxigenación, el completo piruvato deshidrogenasa la toma y genera acetil-CoA. El complejo piruvato deshidrogenasa ya generó el acetil-CoA, el oxaloacetato, por medio de la citrato sintasa y gracias a la coenzima A puede generar citrato. Citrato pues es muy importante ya que puede salir al citoplasma por medio de las translocasas y generar un efecto en la PFK1, que es la fosfofructoquinasa 1 de la glicólisis y decirle que pare a la glicólisis. O también puede ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos. Luego, por medio de la conitasa, genera isocitrato y por medio de otra conitasa genera D-isocitrato. Luego, por la isocitrato deshidrogenasa se genera NADH y dióxido de carbono y se genera alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un intermediario muy importante ya que por medio de vías anapleróticas y por aminoácidos del glutamato puede llegar a esta vía a ser alimentada por medio de los aminoácidos y por medio de la enzima que lo transforma en succinil-CoA, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es igual y usa los mismos métodos, utilizando la misma coenzima que es la TPP que la complejo piruvato deshidrogenasa, la vuelve otra vez activa con una coenzima A, genera NH y óxido de carbono, haciéndola así la deshidrogenación, descarboxilación y la transacetilación. Luego, aquí termina la fase de oxidación terminal de la coenzima A y con el succinil-CoA. Luego el succinil-CoA puede ser utilizado para la biosíntesis de porfirinas, que es para los grupos de la hemoglobina, y por medio de la succinil-CoA sintasa genera GTP, que puede ser transformado en ATP y utilizado en energía, y saca la coenzima A y genera succinato. Luego el succinato, por medio de la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, genera FADH. Con el FADH también ya se puede se mete directamente a la cadena transportadora de electrones y genera ya para poder generar un gradiente de electrones y poder ser utilizado en la fosforilación oxidativa. Cuando esta fue transformada al FADH, el succinato se transforma en fumarato y es hidratado por medio de la fumarasa y genera malato. La malato deshidrogenasa hace el último paso de la regeneración de oxaloacetato por medio de las deshidrogenasas y genera NADH y genera oxaloacetato, terminando así el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs nunca para, solo regula sus velocidades, haciéndolo más rápido o más lento, depende en qué metabolismo esté la persona, ya que la cadena transportadora de electrones siempre tiene que estar activa y generando fosforilación oxidativa y generando agua para que una mitocondria en una persona esté generando la suficiente energía.